Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones para todos, me da gusto verlos, saludarlos, bienvenidos a este su devocional. Vamos a comenzar. Eh, Hemos estado hablando acerca de salvación, hemos estado hablando de comunión, de relación, y bueno, vamos a continuar con esa línea y me gustaría que buscaras en tu Biblia Salmo 34, versículo 4. Salmo 34. Vamos a ver el verso 4 en adelante. Dice la palabra: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El día de ayer vimos un salmo paralelo o alterno a un texto que estábamos viendo también, donde decía este Salmo 27, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es mi luz, mi salvación, es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y aunque se juntaron contra mí mis angustiadores y malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, tal vez lo que no mencioné, pero hoy lo puedo hacer, es que si algo puede contrarrestar el temor es poner nuestra confianza en Dios. Y nuestra confianza de que Dios tiene cuidado de nosotros. El día de ayer justamente veíamos eso. Dios cuida de mí, Dios cuida de ti. Y este salmo vuelve a recordarnos justamente eso, que cuando tú y yo buscamos a Dios no es en vano, que cuando tú y yo clamamos o oramos a Dios, Él nos escucha. El día de ayer oramos al final para que Dios pudiera o Dios abriera sus ojos, Dios abriera sus oídos y Dios estableciera su corazón en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra familia. Y esto debemos de creerlo siempre. Él me escucha. Sus oídos están atentos, sus oídos están abiertos para lo que tú y yo podamos clamar, orar a Dios. Y dice este versículo que Él me libró de todos mis temores. Entonces lo que podemos eh, entender o suponer en este salmo es que el salmista estaba pasando una situación donde su confianza estaba amenazada y donde él sentía temor. Y aunque no nos dice específicamente qué era lo que él oraba, estas líneas que acabamos de leer nos dan a entender eso, porque dice como respuesta a la oración, Él me libró de mis temores. Como siempre lo he dicho, no es que esté mal sentir temor. Lo que tengo que cuidar
es el no tener temor. Es decir, que el temor no sea parte de nosotros. Puedo sentirlo, pero sé que será algo pasajero porque seguramente voy a orar, porque mi confianza está puesta en Dios y porque voy a ver su respuesta en mi vida. ¿Sentí temor? Sí. Todos hemos sentido temor, sí. Pero tengo que cuidar de que ese temor no sea parte de mi vida. No tenerlo. Me libró de todos mis temores, dice este versículo. Y después dice, los que miraron a él fueron alumbrados. Muchas veces cuando uno puede sentir temores porque no tiene claridad, no hay visión, las cosas se ponen turbias, no encuentras, no ves una respuesta, no ves una salida, pero como respuesta a esa oración, dice, los que miraron a él fueron alumbrados, es decir, los que buscaron, los que oraron, los que tuvieron una relación, fueron alumbrados. Te reitero el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y sigue diciendo este versículo, y sus rostros no fueron avergonzados. Los que confían en el Señor no serán avergonzados. Los que confían en el Señor, Dios los escucha y Dios responde y Dios trae victoria. Dice, este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todas sus angustias. Ahora nos da una pista más o nos da un ingrediente más para descubrir lo que había en el corazón. Que era lo que provocaba ese temor, la angustia. Estaba angustiado, estaba afligido por algo. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado angustiados? No hemos estado afligidos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido ese afán, esa desesperación? Yo creo que todos. Pero también creo que todos podemos identificarnos con estos versículos y darnos cuenta que al final del día siempre vemos la mano de Dios. Este versículo dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto quiere decir que mientras yo estoy confiando en el Señor, mientras mi confianza me lleva a tener esa comunicación con Él, entonces Dios va a responder. Y si tú necesitas que el ángel del Señor acampe alrededor de ti, eso es lo que va a suceder. Y si tú necesitas que ese ángel del Señor, enviado por el Señor, te defienda, eso es lo que va a suceder. ¿Qué tengo que hacer? O más bien, ¿cómo tengo que orar al Señor? ¿Cómo tengo que buscarlo?
Deuteronomio 4, verso 29, nos ayuda a saber cómo poderlo hacer. Deuteronomio 4, verso 29. Bien, dice así. Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Cómo puede ser hallado Dios? ¿Cómo puede ser encontrado Dios? Dice, si tú lo buscas con tu corazón y si tú lo buscas con tu alma. Dice la palabra, vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y así como amamos al Señor de esa forma, de esa misma forma tengo que buscarlo. Y es la forma en la que va a ser hallado, es la forma en la que va a ser encontrado. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando lo hacemos con nuestro corazón, cuando lo hacemos con nuestra alma, cuando lo hacemos con todo nuestro ser. En el texto anterior había una parte que voy a subrayar donde dice, y nos libró de todas nuestras angustias. Si la angustia no recibe libertad, el temor se apoderará de mi vida. Y ese temor se va a convertir en una prisión. Bien, quiero que veas lo que dice Mateo 6, verso 31 al 33. ¿Qué es lo que provoca esa angustia? Vamos a la raíz. Mateo 6, verso 31, dice así, no te afanes. ¿Qué es lo que provoca la angustia? El afán. ¿Qué es lo que provoca la angustia? La frustración. El no ver una respuesta. El darte cuenta que las puertas se están cerrando. Entonces viene el afán, viene la desesperación, viene la aflicción, viene la angustia. Y dice, no te afanes. No te afanes, pues diciendo, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Nunca olvides que eres hijo de Dios. Nunca olvides que Dios es tu Padre. Y si nosotros como padres en lo natural sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará lo que necesitas. Quiero decirte y reiterarte con estos versículos que Dios es tu papá, que Dios te ama, que Dios cuida de ti y que Él conoce tus necesidades. Ahora aquí yo abro un paréntesis porque necesitamos entender esto. Si Dios conoce mis necesidades, Él las va a suplir. Pero a veces tengo necesidades que no son prioridades para mi vida. Y es ahí donde me afano en tener eso que necesito, pero que tal vez no sea una prioridad en mi vida, pero Dios lo sabe. Dios conoce tus necesidades y Él las va a suplir como una prioridad para Él, no para nosotros. Es como si tuviéramos nuestros hijos pequeños y de pronto está desesperado mi hijo, está, pues sí, esa es la palabra, desesperado porque le compre juguetes. Y es que quiero este juguete, y es que quiero este otro juguete, y nosotros como papás vemos la necesidad que antes de los juguetes, pues, ya sus pantalones le quedan de brincacharcos, ¿verdad? Ya sus zapatos están súper desgastados, casi rotos, y yo no le voy a dar primero juguetes antes de cubrir lo que yo sé que él necesita como una prioridad. Muchas veces así es Dios con nosotros. Y el hecho de que Dios no responda lo que tú le estás pidiendo, pero eso no quiere decir que Él no está supliendo tus necesidades o que Él no sepa tus necesidades como una prioridad. Lo que es más, estoy seguro que a veces estamos enfocados, afanados y afligidos por tener algo y descuidamos y no nos damos cuenta de que Dios me ha bendecido de otras formas, pero no me doy cuenta. No me doy cuenta. ¿Por qué? Porque estoy afanado. ¿Por qué? Porque estoy afligido. Por eso este versículo dice, tu Padre que está en los cielos sabe, a Él no se le escapa nada, sabe de que tienes necesidad de todas estas cosas. Y después termina diciendo, más, es decir, por sobre cualquier necesidad que tú y yo tengamos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Como siempre lo he dicho o enseñado, resulta que a veces lo hacemos al revés. Buscamos como una prioridad en nuestra vida la añadidura. ¿Y qué crees? Eso nos mete en afán, eso nos mete en aflicción, porque solamente estoy enfocado como una prioridad en mi vida, en la añadidura, y hasta el último busco el reino de Dios. ¿Y qué es lo que Dios me está enseñando en su palabra? Dice, no,
primero que nada, por sobre cualquier cosa, busca el reino de Dios. Busca a Dios, busca su presencia, busca el gobierno de Dios en tu vida, busca el señorío de Dios en tu vida, sométete a Dios, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, entra a su habitación, entra a su morada, entra en su templo, lo que veíamos ayer, ¿te acuerdas? En ese momento estoy buscando como una prioridad en mi vida el reino de Dios y todas las cosas entonces vendrán por añadidura, solitas. Es más, sin que las busques. Es más, sin que se las pidas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe tus necesidades. Yo no necesito que mis hijos me estén diciendo, papá, tengo hambre, papá, ya no tengo zapatos. Como papás estamos atentos a las necesidades de nuestros hijos y buscaremos suplirlas. Así es Dios con nosotros. Ni siquiera tienen que decirme mis hijos lo que realmente necesitan porque yo me doy cuenta y voy a suplirlas. Así es Dios con nosotros. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Amén. Bien, pues vamos a dejarlo aquí y bueno, pues continuamos después. Oramos. Papá Dios, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites buscarte. Gracias porque podemos encontrarte. Gracias porque hay esa libertad y esa confianza para hacerlo. Lo hago desde mi posición como hijo porque tú me adoptaste y estoy agradecido porque tú seas mi papá. Estoy convencido de que tú conoces mis necesidades. Hoy dispongo mi corazón y lo lleno de fe y lo lleno de valentía y lo lleno de esfuerzo para no vivir afanado, para no vivir afligido, para no vivir en temor. Primeramente buscaré tu presencia. Primeramente buscaré tu gloria, tu reino. Y estoy listo, estoy preparado para humillarme bajo tu poderosa mano, para que tú nos exaltes cuando fuera el tiempo. Señor, todo afán, toda aflicción, todo temor se va de mi vida, porque en ti confío, porque en ti está mi esperanza, mi confianza, mi fe, en el nombre de Jesús. Te voy a buscar con toda disposición en mi corazón y en mi alma. Donde mi prioridad será tu reino, donde tú gobiernas mi vida, donde tú eres el Señor de mi vida. Y entonces las añadiduras vendrán a mi vida. Lo que yo necesito vendrá como una añadidura a mi vida.
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces en nosotros. Gracias por tu obra en nosotros. Gracias porque tú no te detienes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.